Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos de la monarquía en España. ¿Es un símbolo político de la derecha o de todos los españoles? Antes de nada, recordad que podéis escribir en nuestro chat en directo dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribir al canal. Es algo muy importante. Así, hablando del tema que nos ocupa, de la monarquía, la ciudadanía española identifica al rey Felipe VI con la derecha política. Esto es lo que se desprende de los resultados de la encuesta Monarquía realizada por el Instituto 40DB para la plataforma de medios independientes. Más de un 43% de los encuestados sitúa a Felipe VI en posiciones conservadoras. En concreto, un 29,1% cree que el jefe del Estado se ubica en la derecha, mientras que un 14,2% lo ubica en la extrema derecha. Un 19,1% de los consultados cree que el monarca es de centro y un 10,2% piensa que no tiene ideología. Por otro lado, durante el debate de investidura de enero de 2020, el rey se convirtió en objeto del debate, a raíz de la intervención de Bildu con múltiples vivas al monarca, impulsado por los diputados del PP, de Vox y de Ciudadanos. En este contexto, ¿puede ejercer el monarca su deber constitucional de neutralidad? ¿Creéis que es un símbolo político de la derecha o de todos los españoles? ¿Tú qué piensas? Empezamos. Para hablar de la monarquía en España, contamos hoy con Elena Torres, de Jóvenes de Izquierda Unida. Buenas tardes, Elena. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas. Te quería preguntar, ¿crees que la monarquía es un símbolo político de la derecha o es de todos los españoles? Pues creo que la monarquía es un símbolo político de la derecha, pero creo que hay que hacer un matiz muy importante y es que es un símbolo político de la derecha antidemocrática. Es decir, de esa derecha que es continuista y que incluso refleja algunas de esas ideas que estaban presentes ya hace 40 años, ¿no? De una derecha que incluso sigue, ¿cómo decirlo?, anclada en el pasado y de esos movimientos que se resisten a la modernización y a la democratización del país. Frente a ello, creo que lo fundamental es pensar, imaginar nuevos escenarios y nuevas formas de hacer política, ¿no? Entonces, en cuanto a la pregunta de si es un símbolo de la derecha, pues bueno, creo que de buena parte de la derecha, pues sí que lo es, ¿no? Y luego más adelante veremos que incluso no se puede hablar de la derecha en general y esto en sí mismo refleja que hay una ruptura dentro de la derecha que se refleja a su vez en una crisis de la monarquía acompañado de una falta de neutralidad de la que hablaremos más adelante. De acuerdo, Elena. Seguimos más adelante. También contamos con Jorge Pastrano, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, secretario general de Juventudes de Rivas hacia Madrid, en Madrid, y de la Asociación Margarita Nelken de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, Eugenio. Te traslado la misma pregunta. ¿Crees que la monarquía es un símbolo de la derecha o es de todos los españoles? Bueno, yo creo que la monarquía debiera representar a todos los españoles porque así se acordó en la Constitución y en el Pacto de 1978, ¿no? Yo creo que hay una realidad, hay varias realidades. En un principio, en 1978, fue el Partido Socialista quien defiende en la sede parlamentaria una enmienda en favor de un modelo republicano. Sin embargo, esa enmienda se perdió y, por tanto, se estableció el modelo monárquico en la Constitución de 1978, ¿no? Y es un modelo que al final aceptamos todos, incluso el Partido Comunista fue de los primeros en sumarse a esa renuncia ideológica respecto al modelo de Estado y al final fue un símbolo, yo creo, de unidad durante muchos años, pero que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que no ha ayudado nada el hecho de que el Partido Popular
y otras fuerzas de la derecha se hayan manifestado en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, siempre esgrimiendo la bandera de España, los símbolos nacionales, todo lo que tenía que ver con la corona y el modelo de Estado de nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que al final todo ese tipo de cuestiones ha ido degenerando en que la población española, como tú muy bien has expuesto, perciba que sea un símbolo de la derecha, ¿no? También yo creo que ahí sí que podemos hacernos autocrítica la gente de izquierdas y yo creo que hemos permitido que eso fuese así, ¿no? Entonces yo creo que es comprensible que este rechazo sea generalizado, pero yo creo que no va en beneficio de la institución el hecho de que la derecha se adueñe precisamente de la monarquía, y yo creo que ahí estuvo muy acertado Aitor Esteban el día que en la investidura de Pedro Sánchez le recriminó a Pablo Casado que patrimonializase de una forma tan obscena la figura del jefe del Estado, ¿no? Del monarca en este caso, ¿no? Y yo creo que ahí estaba haciendo, como muy bien dijo él, un favor a la causa republicana. De acuerdo. Muchas gracias, Jorge. También seguimos con Joaquín Torremocha, secretario ejecutivo de Comunicación de Nuevas Generaciones de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones de Fuencarral, el Pardo. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Te traslado la misma pregunta. ¿Es la monarquía española un símbolo político de la derecha o de todos los españoles? Pues yo creo que es un símbolo político de todos los españoles, ¿no? Lo que no podemos obviar es que hay determinados partidos que han creado su realidad, su identidad política a través de la añoranza de una segunda república, ¿no? Que fue un periodo cruel, un periodo sangriento, un periodo poco democrático y muy inestable políticamente hablando, y que, bueno, se han cerrado en banda las posibilidades que a todos nos ofrece el Pacto del 78, estos más de 40 años que ya hemos disfrutado de libertad, de respeto de los derechos humanos, bueno, en definitiva de los valores que nos otorga nuestra Constitución, ¿no? Y por otro lado, bueno, a mí me gustaría recalcar una de las ventajas que tiene la monarquía frente al republicanismo es ese carácter de independencia política que tiene el rey, porque no depende de ningún partido, no depende de ganar unas elecciones cada 4 años, por lo tanto, huimos de ese mal que tiene la política, que es el cortoplacismo, y, bueno, en definitiva, le permite tener una mayor independencia, no le debe su puesto a ningún partido y no debe de inclinarse hacia ningún lado, y a mí me parece que el actual monarca pues, lo hace muy bien en ese sentido. De acuerdo, muchas gracias, Joaquín. Abrimos la mesa a todos. Y bueno, a pesar de lo controvertido, ¿no?, del fin del reinado de Juan Carlos I, ¿no?, este supo jugar un rol de neutralidad constitucional, ¿no?, del que, bueno, no sé si lo habréis escuchado, se decía por allá por los años 80 que era comunista, ¿no? Es cierto que el momento histórico es diferente, ¿no? Pero ¿creéis que está sabiendo jugar Felipe VI su rol de neutralidad constitucional? Empezaré por Elena. Adelante, Elena. Vale, gracias, Eugenio. Bueno, para empezar, creo que claro que es un momento histórico diferente, pero es que cualquier momento histórico en sí mismo es diferente. Es decir, no podemos comparar el momento histórico de cuando estaba Juan Carlos I al momento histórico actual con Felipe VI, ni tampoco podemos comparar el momento histórico actual con la realidad y la coyuntura política de 1976, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa que hay que poner sobre la mesa al principio, ¿no? Y en cuanto a si creo que está jugando bien su rol de neutralidad, en primer momento creo que la pregunta está mal formulada, ¿de acuerdo? Porque creo que depende de a quién le preguntes, pues te dirá si es neutral o no es neutral, ¿no? Y esto en sí mismo, estos dos discursos, yo creo que ya muestran claramente que no hay un consenso, un discurso compartido en cuanto a la figura del rey y que, por tanto, muestra una evidente crisis por parte de la monarquía, y creo que se podría definir bien en tres cuestiones por las que se evidencia esta falta de neutralidad. Por una parte, es una cuestión ideológica. Con ello quiero decir que la monarquía, como tú bien habías dicho al principio, es apoyada sobre todo por los sectores de la derecha, pero pongo la coletilla de la derecha antidemocrática, ¿no? En cambio, la izquierda se decanta más por la república. Esta es una cuestión inicial. Es decir, uno de los ejes centrales es el ideológico.
Otro también fundamental es el territorial. La monarquía es un proyecto centralista en contra del republicanismo, que es más apoyado en las periferias. Y luego otra cuestión que quería traer al debate, teniendo en cuenta que todos de aquí somos jóvenes, es también que hay una crisis generacional. Es decir, el sentir republicano cada vez es más creciente entre las personas jóvenes. Estos 3 ejes que yo más o menos he plasmado ahora y que evidencian, creo que bastante bien que la monarquía no para nada es neutral, yo creo que hay que cogerlos con pinzas y son difíciles de poder incluso ponerlos sobre la mesa. Y son difíciles de ponerlos sobre la mesa porque el CIS no pregunta sobre ellos, ¿no? Que eso también creo que es bastante revelador. Pero aún así, gracias a otros medios independientes, como habías dicho justo tú al principio, pues podemos tener como estas ideas y estas hipótesis, ¿no? Pero aún así, y dejando esto como un poco más al margen y respondiendo a la pregunta si la jefatura del Estado tiene una posición de neutralidad, por una parte creo que la jefatura del Estado en sí misma no es neutral en el momento en el que no ha sido elegida por nadie. Al no haber sido elegida por nadie, la rendición de cuentas es bastante diferente, ¿no? Esto no quiere decir que aunque no haya sido elegido por nadie, de acuerdo, ni que representa a ningún español, por ello sea neutral. Esto creo que es una cuestión clave, ¿no? Y tampoco es neutral, y esto iba a salir en el debate antes o después, porque por una cuestión histórica. Es decir, llega un momento en el que el anterior dictador sitúa a una persona, en este caso Juan Carlos I, como jefe del Estado, una persona que nombra a dedo, ¿no? Y por su herencia y por sanguinidad, pues bueno, después de Juan Carlos I le toca a Felipe VI. Creo que estas cuestiones más o menos nos revelan que la monarquía para nada es neutral, ¿no? Pero creo que iba a decir una cuestión que creo que es como la más importante y ya, nada, tardo un minutillo, ¿eh? Es que me parece la más importante la que iba a decir ahora. Y creo que no es neutral tampoco, ¿de acuerdo? Porque se está viendo cómo hay una relación entre la monarquía con los poderes oligárquicos, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, la monarquía busca su permanencia y busca permanecer en un statu quo. Y para ello necesita la alianza con los poderes oligárquicos o con los poderes económicos, que de nuevo, como el poder y como la institución monárquica, no han sido elegidos, ¿no? Y esto luego podemos entrar en debate y demás, pero creo que se evidencia muy bien y que creo que de cara al exterior sí que se ve claramente que hay una relación entre la monarquía con estos poderes oligárquicos y poderes económicos y todas las relaciones que ha tenido el rey con los grandes directivos de las empresas españolas. Si te parece, eso lo veremos más adelante en otro bloque. Pero bueno, exacto, relacionando con lo que estás hablando tú, Elena, quería dar la palabra a la Jorge, ¿no? Bueno, quería preguntarte, ¿no? En primer momento, eso, si realmente Felipe, ¿no? VI juega bien su rol de neutralidad constitucional, pero me parece muy interesante, ¿no? Lo que planteaba Elena, ¿no? Entre uno de sus 3 puntos hablaba de que mayoritariamente el monarca es apoyado por la derecha antidemocrática. ¿Apoya o no apoya el Partido Socialista Obrero Español a la monarquía en este país? Bueno, gracias, Eugenio. Lo primero que obviamente yo hoy vengo a representar a las juventudes socialistas, que tenemos una posición con ciertos matices distinta a la que tiene actualmente el Partido Socialista, ¿no? Entonces, tampoco puedo hablar como representante del PSOE. Pero sí que es cierto que el PSOE, como bien he dicho antes, fue el primero en defender la República en los años de la transición, cuando se estaba conformando la arquitectura institucional de nuestro país, pero aquello se perdió. De hecho, se defendió cuando incluso el Partido Comunista ya había aceptado y había renunciado precisamente a esa premisa republicana, ¿no? Y yo creo que además un gesto que hay que reconocerle a Carrillo en aquel momento. Yo creo que supo estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sin embargo, el pacto constitucional creo que sigue vigente. Otra cosa es que podamos discrepar de ciertos asuntos y que queramos cambiar ciertos aspectos de la Constitución, que yo creo que es fundamental que hablemos de ello, ¿no? Quiero discrepar
mínimamente en algo que ha dicho Elena también antes, en la cuestión ideológica respecto al modelo de Estado. Obviamente la ideología es algo fundamental en este aspecto, pero precisamente en el caso particular de España no creo que sea una cuestión ideológica, sino una cuestión más histórica, ¿no? Es decir, yo creo que obviamente la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo supusieron un punto de inflexión en la historia de España y que yo creo que marcaron mucho a una generación y al final está claro que sobre todo la izquierda ha sido la más defensora de la República y la derecha la más defensora de la monarquía. Pero esto no tiene por qué ser así, precisamente. De hecho, en la inmensa mayoría de países del resto de Europa y del resto del mundo no se asocia el modelo republicano solamente con la izquierda. De hecho, la derecha democrática sí que participa y es garante de modelos perfectamente republicanos, ¿no? Por tanto, yo creo que España es un caso particular marcado precisamente por esa historia que tenemos. La derecha no democrática, bueno, yo creo que el Partido Popular creo que a día de hoy todavía es derecha democrática y sí que es cierto que yo creo que ha sido quien más ha patrimonializado la figura del rey y yo creo que de una manera torpe. Creo que, como he dicho antes, hacía un flaco favor a la monarquía precisamente defendiéndola a capa y espada todos los días en sesión de control del Congreso, ¿no? Y respecto a la pregunta que planteabas, Eugenio, yo creo que Juan Carlos I sí que supo estar a la altura durante los años más duros de la construcción de nuestro país, en la transición. Yo creo que fue una figura fundamental para consolidar la democracia, pero yo creo que fue una figura que momentáneamente fue útil y yo creo que ya perdió su utilidad conforme se fue adentrando la democracia en España, ¿no? Y luego yo creo que Felipe VI prácticamente no ha tenido ningún momento heroico que digamos como tuvo su padre. Yo creo que se equivocó en muchas ocasiones Felipe VI y principalmente en una que si queréis desarrollamos posteriormente, que seguramente querremos debatir de ello, es el 3 de octubre. El 3 de octubre cuando sale a dar un discurso ante la nación para condenar el referéndum ilegal de independencia que se celebró en Cataluña, yo creo que cometió muchos errores en ese discurso y también los cometió el gobierno al permitir que Su Majestad el Rey saliese a decir esas palabras que yo creo que fueron bastante desafortunadas y que yo creo que supusieron un punto de inflexión en la ciudadanía catalana y no solo catalana sino también española de conexión con la institución que yo creo que fue uno de los mayores errores que pudo cometer el monarca. De acuerdo. Así que le doy la palabra a Joaquín. ¿Crees que está jugando bien, sabiendo jugar Felipe VI su rol de neutralidad constitucional? Y bueno, le doy pie a que conteste a lo que ha comentado tu compañero y si quiere profundizar en ello. Sí, bueno, voy a empezar, si quieres, respondiendo a mis compañeros, sobre todo, a mí lo que más gracia me hace es lo de la derecha antidemocrática, ¿no? No sé si a mi compañera también le parece la antidemocracia, la primera democracia del mundo, que es Noruega, según el ranking de democracias de The Economist, Suecia, que es la tercera, Dinamarca, que es la quinta, Reino Unido, que es la 12ª, o España, que está considerada entre las democracias plenas, y si una república, por el hecho de ser una república, como lo son Venezuela, como lo es China o como lo es Corea del Norte, que son regímenes, republicanos, si son per se más democráticos que las monarquías. En segundo lugar, estableció un argumento que es el de la juventud, que va un poco vinculado a ese dogma, que además es falso, de que la juventud es de izquierdas, de que la juventud es republicana, cuando en las últimas elecciones que ha habido en España, Isabel Díaz Ayuso ha sacado un 58% de los votos entre la población joven. Yo de verdad no creo que mucha gente republicana haya apoyado a eso. Yo creo que ha sido un movimiento de libertad, un movimiento precisamente de defensa de los valores constitucionales, de la monarquía, de la bandera de España, entre otras cosas. En tercer lugar, habla también de la rendición de cuentas, ¿no? Por supuesto que el monarca tiene que rendir cuentas al igual que cualquier otra institución pública y eso además lo establece Felipe VI, que ha sido el rey que ha modernizado la monarquía actual para darle ese toque del siglo XXI que le hacía falta, ¿no? En cuanto al establecimiento de la necesidad de comparecencia, la necesidad de transparencia, al igual que cualquier otra administración pública. Luego también hablaban de que la monarquía es fruto del deseo de un dictador, pero es que toda la democracia actual lo es y además es un hecho por el que se nos admira en todo el mundo y el modelo español, ese que se llama de la ley a la ley,
es admirado en todo el mundo y es un modelo que se estudia en Harvard y en las principales universidades del mundo, y ojalá todos los países pudieran hacer una transición de regímenes antidemocráticos, de regímenes dictatoriales, a una democracia de la manera en la que nosotros lo hemos hecho y que solamente en pues, estos 40 años hemos logrado una paz social y unos índices de democracia establecidos por cualquier ranking internacional. Cito el de The Economist porque es el más famoso, pero que cualquier ranking nos lo reconoce. Y luego, bueno, que sí, pues yo entiendo el debate en torno a la figura del rey, lo respeto mucho. Además, entiendo perfectamente que alguien no se pueda sentir representado por el rey. Yo sí lo siento, pero yo creo que no se puede legislar sobre los sentimientos. Pero de verdad, si es tan antidemocrática, tan carente de recursos, tan anticuada, oye, ¿por qué no proponen una reforma constitucional con los mecanismos que la propia Constitución establece para cambiarla y que de verdad pues intenten llegar a un modelo republicano? Es que nunca lo han intentado, y nunca lo han intentado porque la monarquía goza de una gran aceptación entre todos los españoles. Salía una encuesta de Sigma 2 hace poco que dice que más del 63% de los españoles reconocen la labor de Felipe VI como positiva, o sea que valoran positivamente la actuación de nuestro monarca. Y bueno, lo último a lo que quería contestar, aunque es igual lo hablamos en otro bloque, es eso de que los poderes económicos son poco democráticos. O sea, pero ¿cómo que los poderes económicos son poco democráticos? No hay nada más democrático que los poderes económicos. Es que los poderes económicos se conforman con la compra, ¿no? Mediante el sistema del mercado. Es decir, si yo estoy a favor de una determinada empresa, compro sus productos. Si no estoy a favor de una determinada empresa, no compro sus productos, y yo ejerzo mi pequeño derecho a voto cada vez que decido comprar a una determinada marca en detrimento de otra. Así que, por lo tanto, pues si la corona se establece, tiene relaciones con los poderes económicos, pues es precisamente quizá para mejorar su posición en los mercados internacionales y para mejorar la posición de lo que se llama marca España en todo el mundo, el gran prestigio que tiene la corona española. Bueno, si quiere, bueno, enlazando lo que está diciendo Joaquín, le voy a dar la palabra a Elena y bueno, pues si quiere, ¿te parece lo que comentabas, ¿no? de Noruega como la mayor democracia, ¿no? ¿Crees que los regímenes monárquicos son más democráticos en ese sentido, como apuntaba Joaquín? ¿Que no hay ningún tipo de relación entre una cosa u otra o cómo lo plantearías? Vale. A ver, me ha hecho relativamente gracia que cite a The Economist porque, es decir, sitúa a España como una de esas grandes democracias y has hecho como una comparación además con otros países un poco tendenciosa en sí misma, ¿no? Es decir, claro que no podemos compararnos con otros países y demás, pero, es decir, una monarquía, obviamente, si es elegida, es legítima, pero el problema es que si no es elegida, no es legítima, ¿no? Y ahora, justo voy a conectar con una cosilla que habíais estado diciendo y encima, bueno, que había estado diciendo tanto Jorge como Joaquín, y era que la cuestión de cuando se debatió la Constitución en 1978, cuando ya se aprobó y demás, pues daba cierta legitimidad a la jefatura del Estado y demás. Pero es que hay que tener en cuenta de dónde veníamos. Es decir, veníamos de un régimen dictatorial. ¿Qué se iba a preguntar a la ciudadanía? ¿Quieres seguir con esto o quieres avanzar en democracia? Y si avanzas en democracia, no te voy a dar a elegir otra cosa. Directamente te inculco una jefatura del Estado presidida por un rey que es, como he dicho antes, puesto a dedo por el dictador, ¿no? Entonces, aquí ya también hay un poco de trampa en cuanto a la elección de la propia ciudadanía. Es decir, al rey, el rey no pudo ser elegido, sino que simplemente a la ciudadanía se le dio la opción de elegir entre una constitución que iba a suponer una modernización y una democratización y avance en términos democráticos, así era y así fue entonces, pero que ahora se queda corta. Voy a ir respondiendo a más cosillas que sí es cierto que son inconexas, pero están guays que las comente, ¿vale? Por ejemplo, venía a decir Joaquín que eso es mentira, que el republicanismo no es algo de los jóvenes y demás, ¿no? Yo lo que sí que sé es que el sentir republicano ha ido creciendo y el CIS en 2015 dejó de preguntar sobre ello, ¿no? Porque ya veíamos que en cada encuesta que iba haciendo el sentir republicano iba siendo mayoritario entre la gente joven y no entre la gente joven, ¿no? Y luego ya otros medios actualmente
pues están revelando que es mayoritario. Y sí que es mayoritario entre la población joven, ¿vale? O sea, es decir, más del 50% de la juventud apoya a la República. Y también incluso juventud de derechas que apoyan a la República, ¿vale? O sea, por eso, antes sí es cierto que voy a dar un matiz con lo que había dicho de la derecha antidemocrática. Realmente cualquier fuerza, yo creo, política que apoye la monarquía es antidemocrática en sí misma, ¿no? Entonces, ¿tú crees, por ejemplo, enlazando con eso que estás comentando, ¿no? Sí, es verdad que Jorge hablaba que representa a la juventud socialista, pero no al PSOE, ¿no? El Partido Socialista como tal, ¿no? Allá con sus contradicciones, apoya, ¿no? A la monarquía en tanto cuanto lo cree necesario para mantener el sistema democrático, ¿no? El sistema que hay en España, ¿no? ¿Crees que por ende es antidemocrático el Partido Socialista o no? Te pregunto a ti, Elena, Te pregunto a ti. Ah, me preguntas a mí, creía que me preguntabas a Jorge. No, porque que contestara. porque él ya le preguntaba y me dice, bueno, yo es que no represento al PSOE, ¿no? Vale, sí. te lo compro. Yo creo... Pero tú... Bien. Vale. A ver, yo creo que en el momento en el que los partidos ya están en el sistema de partidos y demás, pues apuestan obviamente a un sistema parlamentario y demás. Pero sí es cierto, y creo que es muy revelador, que en el último congreso del PSOE no se apostara nada por una apuesta republicana, ¿no? Y es decir, yo lo vi en todos los medios que hablaban de muchísimas cosas, pero que no iba a ser una cuestión prioritaria, ¿no? Entonces, creo que abandonar este debate de monarquía o democracia es un error por parte del PSOE y creo que ahí sí que es una postura que, bueno, que al no mojarse en cuanto a la elección de la jefatura del Estado o la posibilidad de la ciudadanía al elegir la jefatura del Estado, pues bueno, es carente de un avance democrático. Para mí lo veo así. Voy a dar la palabra, me decía que no con la cabeza a Jorge. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Elena? No coincido con esto último que ha dicho Elena, precisamente porque yo he estado en el Congreso del PSOE de Valencia y he estado en el Congreso del PSOE de Madrid recientemente también, en este segundo como delegado, y precisamente Juventud Socialistas ha sido quien ha estado impulsando este tipo de cuestiones dentro de los congresos del partido, ¿no? Es cierto que no vengo a representar ahora mismo hoy aquí al PSOE, pero sí que formo parte del Partido Socialista, soy militante y por tanto también comparto muchas de las posturas que tiene, ¿no? Yo creo que el partido el PSOE es un partido republicano de corazón y de alma, es decir, todos sus militantes, prácticamente la gran mayoría son republicanos y muchos de sus votantes también. Lo que sí que es cierto es que el Partido Socialista ha respetado en todo momento y ha sido leal con la Constitución y el Estado y ha respetado el pacto constitucional mientras fuese útil, ¿no? De hecho, yo me gustaría que de vez en cuando volviésemos a ver la intervención que tuvo Alfredo Pérez Rubalcaba durante la abdicación de Juan Carlos I. Y yo creo que lo explicó bastante bien, ¿no? La lealtad al pacto constitucional siempre y cuando sea útil y la ciudadanía no demande el sentido contrario, ¿no? Entonces, en el momento que eso se tenga que hacer, yo creo que el PSOE, por supuesto, a través de los canales democráticos y constitucionales, podrá impulsar un cambio en ese sentido. Pero yo creo que el cambio debe venir también de otro tipo de cuestiones. No podemos empezar a construir la casa por el tejado. Al final, la jefatura del Estado, es decir, quien ostente esa cuestión, yo creo que es lo último de lo que tenemos que hablar. Tenemos que empezar a hablar del modelo de Estado que queremos. Si queremos un sistema que apueste por lo público o apueste por lo privado. Yo creo que hay un montón de cuestiones antes de las que podemos hablar. Y los valores republicanos yo creo que es algo fundamental. Precisamente en el último Congreso de Madrid, justamente mi agrupación presentó una enmienda a la ponencia marco del Partido Socialista de Madrid para que el PSOE adoptase los valores republicanos de libertad, igualdad y justicia social, que yo creo que es fundamental que empecemos a hablar de estas cuestiones. Y precisamente a través de las Juventudes Socialistas conseguimos aprobar esa enmienda y el Partido Socialista de Madrid ha empezado a hablar de esto y lo vamos a poner encima de la mesa, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que los jóvenes también impulsemos este tipo de cuestiones para que el partido empiece también a hablar de ello, ¿no? Y luego, si me permites, Eugenio, también por contestar un poco a lo que ha dicho antes Joaquín, yo creo que tenemos que ser un poquito serios y no sacar
la carta básica, ¿no? De hablar de Venezuela, de China, de Cuba, que por supuesto que podemos tener un gran debate de sus modelos, si son democráticos o no, pero no venimos a hablar de eso. Es decir, hay muchas repúblicas en el mundo que no son precisamente de izquierdas y que apoyan partidos de derechas y que no hay ningún problema en ello. De hecho, recientemente invitasteis a una persona en concreto a vuestro último congreso, o no sé cómo lo denomináis vosotros, del Partido Popular a nivel nacional, invitasteis a Sarkozy, que precisamente es un aférrimo republicano francés que abraza precisamente ciertos valores republicanos y que su modelo de Estado, el francés, que lo llevan siempre por bandera y es algo completamente sagrado, en Francia es republicano y no pasa absolutamente nada, ¿no? Por eso yo creo que en España tenemos que empezar a deconstruir un poco esa asociación, ¿no? Creo que podemos hablar sin ninguna duda, ya no solo de quién ostente la jefatura del Estado, sino del modelo de país que queremos, ¿no? Y la marca España, bueno, sí, la marca España para mí es la sanidad pública, la educación pública, el sistema de pensiones, en definitiva, el estado de bienestar que construimos en los años 80 y 90 en este país, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera marca España y la que tenemos que seguir apostando por ella, ¿no? Y por supuesto que me encantaría que presentásemos una reforma constitucional en este sentido, pero el problema es que la derecha se niega a hablar de los pactos de Estado, se niega a hablar en rotundo de cuestiones tan básicas, ¿no? Una reforma constitucional precisamente para cambiar simplemente un término como es la palabra disminuidos en la Constitución, un término bastante discriminatorio. Simplemente hablar de eso, el Partido Popular se niega en rotundo para abrir la Carta Magna y modificar una simple palabra en ese sentido. Por tanto, si la derecha no es capaz de sentarse a una mesa a hablar con gente que piensa distinto, pues difícilmente podremos hablar de una reforma constitucional. Yo, desde luego, me encantaría y trabajo por ello para que algún día la derecha y la izquierda se puedan sentar en una mesa a hablar no de la República o de la monarquía, sino de hablar de ciertas cosas de la Carta Magna que yo creo que hay que empezar a actualizar. Qué curioso, ¿no? O sea, lo de disminuido no se ha cambiado, pero 158 sí se cambia rápido, ¿eh? Joaquín, quiero darte la palabra respecto a lo que está hablando Jorge Pastrano. ¿No hay gente de derecha que sea republicana? ¿O no? Es decir, hablabas de la Segunda República, ¿no? De aquel momento, bueno, casi, digamos, el infierno en la tierra. ¿Crees que la CEDA, ¿no? La CEDA, un partido de derecha que estuvo en el poder durante la Segunda República, hay, ¿no? Base social de republicanos de derecha o no en España? Sí, claro, al igual que hay base social de monárquicos de izquierda, ¿no? O sea, al final los partidos políticos pues, son meramente un instrumento, no son los que fijan los dogmas o los pensamientos de las personas. Y, por ejemplo, podemos citar el Partido Radical Republicano de Alejandro Lerroux como pues, uno de los principales partidos de centro o de centro-derecha republicanos en la historia democrática del siglo XX en España. Y bueno, me gustaría contestar a unas cosillas que ha dicho Jorge, ¿no? Él ha dicho que podemos tener un debate muy interesante sobre si en Venezuela o en China hay democracia o no. Yo creo que no hay debate, o sea, no son democracias directamente y creo que cualquier observador internacional que haya estado en las últimas elecciones, menos Zapatero, podría asegurarlo, ¿no? Y bueno, decía también antes Elena que el CIS no pregunta desde 2015 sobre la República o sobre la monarquía. Pues, si el CIS depende del gobierno, o sea, el CIS depende de vosotros dos, de los partidos a los que vosotros representáis. O sea, no entiendo por qué si Pedro Sánchez lleva gobernando pues ya más de 3 años, ¿por qué no lo preguntáis? Es una cuestión que está tan vigente. Igual es porque el resultado no os interesa a vosotros y la monarquía sigue gozando de una excelente salud, como ha gozado de, pues por la mayor parte del tiempo en la que el CIS ha preguntado sobre ello. El año 2015 sí que es cierto que fue el último en el que se preguntó y tuvo un resultado negativo, pero todas las instituciones bajaron en el año 2015 porque fue un año muy complicado en el que hubo movimientos sociales en España importantes, pero bueno, después de esa transitoriedad del año 2015, el surgimiento de los nuevos partidos, yo creo que se ha afianzado la institución de la monarquía y sobre todo se ha afianzado el liderazgo de Felipe VI, que ha ejercido una labor ejemplarizante, ¿no? Por ejemplo, con lo que decía antes de someter a la corona a las mismas reglas de transparencia y de rendición de cuentas que otras administraciones, como por ejemplo hubo un caso que es el de Urdangarín, que luego vamos a hablar de él, en el que pues, como consecuencia de eso, pues, el monarca cambió la definición de la familia real
y ya dejó de incluir a sus hermanas, ¿no? Y pasó a incluir solamente a los descendientes de primer grado y los ascendientes de primer grado. Por ejemplo, como no ha tenido una actitud ejemplarizante, pues el rey Juan Carlos I no se encuentra residiendo en España y la monarquía, si quiere sobrevivir, va a tener que seguir ejerciendo esa labor ejemplarizante, como ya he dicho, y pues para tratar de gozar de la simpatía de los ciudadanos. Y luego es que, por último, cuando oigo a Elena hablar, la sensación que el clamor por la República es tremendo y si es así, oye, de verdad, llevarlo al Congreso de los Diputados y empezar los mecanismos de reforma constitucional que hay, ¿no?, en la propia Constitución. Oye, es que si el Partido Socialista viese que la República, que además, según Jorge Pastrano, están en su alma, en su espíritu, de sus votantes, de sus militantes, de verdad, si fuese así, el Partido Socialista está perdiendo muchos votos por ser monárquico y por apoyar a la monarquía. Oye, de verdad, cambia del discurso, cambia del chip, id a favor de la Tercera República y veréis lo que os pasa en las urnas. ¿Te parece voy a retomar lo que estaba comentando hace un rato Jorge Pastrano sobre el tema del papel, ¿no?, de Felipe VI en el 3 de octubre, ¿no?, en Cataluña, ¿no? Voy a empezar por Joaquín, ¿no?, y acabaré con Elena. ¿Crees, Joaquín, que jugó un buen papel Felipe VI en ese momento, tras el 1 de octubre? ¿Crees que fue, bueno, digamos, por el gobierno de entonces, una mala decisión que saliera a hablar? Adelante. Bueno, yo creo que fue una muy buena decisión, ¿no? Sobre todo porque se habían vulnerado los derechos de los catalanes, de los españoles. Se dio un golpe de Estado el día 1 de octubre en Cataluña, sin ningún tipo de dudas. Y bueno, Felipe VI fue valiente porque se podía haber quedado callado. O sea, en ningún lado está escrito que él tuviera que salir a hablar y surgió de él. Tuvo un discurso impecable de defensa de la Constitución, de los valores constitucionales de la Unión que nos dio a este país la Constitución del 78, que votaron también los catalanes, que tiene un padre esa Constitución nacionalista catalán, como fue el señor Roca. Y bueno, realmente fue un gran discurso. Después, en las siguientes elecciones en Cataluña, ganó un partido claramente constitucionalista las elecciones, como fue Ciudadanos, y después, incluso en estas últimas elecciones, en Cataluña ha vuelto a ganar un partido que claramente es constitucionalista, pese a que en el gobierno de España tiene unos socios que no lo son y de vez en cuando le hacen tirar un poquito para el otro lado, pero al final en gestos sin demasiada importancia, porque se nota que el Partido Socialista es un partido claramente constitucional y defensor de la monarquía, ¿no? ¿Y crees que, antes de darle paso a Jorge, crees que más allá, ¿no?, de que fuera un discurso ejemplar y tal, le restó adeptos en Cataluña o en el resto de España? ¿O fue uno de estos debates que dice... Porque los independentistas obviamente no van a estar nunca de acuerdo con la figura del rey, al igual que no lo van a estar con la bandera ni lo van a estar con nada que huela a España, ¿no? Porque odian a España, odian a todo lo que huela a español, odian el español y por eso se producen vulneraciones tan claras de los derechos de los castellanohablantes como se producen por determinados catalanes, ¿no? Que no son la mayoría, pero sí que hacen mucho ruido. Y bueno, pues yo creo que ganó adeptos entre esa mayoría silenciosa que, como se ha demostrado en las dos elecciones siguientes, sí que existe en Cataluña, que es una mayoría, bueno, constitucionalista. De acuerdo. Le doy la palabra a Jorge. ¿Qué te parece, ¿no?, aquel discurso del 3 de octubre de Felipe VI? Sí, antes de abordar esa cuestión, bueno, me alegra, Joaquín, que reconozcas que el PSOE es un partido constitucionalista, cosa que el líder del Partido Popular niega en rotundo cada sesión de control que hay cada miércoles en el Congreso. O sea que me alegra escuchar eso por tu parte. Respecto a la cuestión, yo creo que se equivocó el rey Felipe VI al salir la noche del 3 de octubre por varias razones. Lo primero, por romper esa supuesta neutralidad constitucional que debe tener y que así le establece la Constitución en su artículo 56.1, que al final dice que son la Constitución y las leyes las que van a tasar las funciones y todos los límites que puede tener esa figura del jefe del Estado, ¿no? Obviamente las funciones en la Constitución están muy claras, donde no hay nada claro es en un desarrollo legislativo porque no existe.
De hecho, fue Pedro Sánchez el primero que hace unos meses, el año pasado, propuso el abordar una ley de la corona que fijase y desarrollase el título segundo de la Constitución, que yo creo que es fundamental y que no se ha hecho en 40 años y que no sería mal momento de empezar a hacer, más que nada por ese tipo de cuestiones de funciones y de transparencia que no está muy claro muchas veces y que no sería mal fiscalizar a la institución, ¿no? Se equivocó por esa supuesta neutralidad. Luego también por el tono del discurso que llevó y que yo creo que supuso una ruptura con la ciudadanía de Cataluña, independientemente de que fuesen más catalanistas, menos catalanistas, más españolistas o menos, más que nada porque yo creo que tomó parte en un problema y en una cuestión que era de índole política, que obviamente entró en cuestiones judiciales, en primer lugar porque el Partido Popular le encanta judicializar ese tipo de cuestiones, obviamente no ha ayudado en mucho, y luego también porque, por supuesto, se cometieron ilegalidades que, como era lógico y normal, iban a llevarse ante los tribunales y, por supuesto, hubo una condena. Lo que sí que me niego es a entrar en el marco que imagino que os encanta de que aquello fue un golpe de Estado. No lo fue. Los tribunales han sido claros. La justicia ha declarado que eso no fue un golpe de Estado, ni siquiera fue una rebelión. La sentencia está ahí, que nos puede gustar más o menos en términos jurídicos. Hay juristas que la pueden criticar más, otros que la critican menos, pero la sentencia del Tribunal Supremo es clara y obviamente no ha habido un golpe de Estado en este país. Sí que lo hubo en el 23F. Entonces yo entiendo que tengáis que justificar la actuación heroica de Felipe VI saliendo a dar el discurso, pero yo creo que no era el momento. De hecho, discursos, aparte de los discursos de Navidad extraordinarios de Su Majestad el Rey, solamente ha habido con el 23F, en cuestiones de los atentados del 11M y los de Barcelona, y cuando hubo una abdicación y el fallecimiento de Suárez. Fueron las únicas veces que el rey ha salido de manera excepcional a hablar a la nación, ¿no? En cuestiones completamente neutrales o de unidad, pues con temas de terrorismo y tal. Pero en una cuestión que es de índole única y exclusivamente política, el rey se equivocó tomando parte en ese discurso y creo que con un tono bastante poco conciliador para con la ciudadanía de Cataluña. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué piensas, Elena? ¿Crees que se equivocó Felipe VI en ese discurso? ¿Crees que hubo, como plantea Joaquín, un golpe de Estado o no? Primero, voy a responder a ello, pero primero voy a contestar a una cosa que había dicho Joaquín, y es que yo tengo una visión y luego lo hilo con esto, ¿de acuerdo? Y es que yo tengo una visión de las derechas y las fuerzas reaccionarias que odian a una España que es diversa y es plural, o sea, creen o quieren hacernos creer que solo hay una única forma posible de ser español y restringen o anulan a cualquiera que no piensa como ellos, ¿no? Apuestan por una España central y homogénea cuando no es así. O sea, han creado un propio imaginario que no es real ni refleja la realidad. Y podríamos tener un debate bastante grande entre lo que significa homogeneidad y unidad, pero creo que daría para bastante. Y esto creo que se relaciona muy bien con la pregunta que habías formulado. Yo creo que sí que se equivocó, pero que fue muy revelador de algunas cuestiones. Felipe VI y el discurso dado el 3 de octubre e incluso me atrevería a decir que la ausencia del rey a la entrega de los despachos a los jueces de Barcelona posteriormente, lo que hacen ver es que el monarca quería llevar claramente una maniobra en contra de un gobierno democráticamente elegido, ¿no? Entonces, otra vez se vuelve a poner en el debate la contraposición entre monarquía y democracia. Entonces, yo lo veo muy, muy claro en este ejemplo. De acuerdo. ¿Os parece? Bueno, voy a mover adelante, vamos a hablar. Querías comentar, perdón, adelante. Sí, yo, para hablar de golpe de Estado, me adscribo y Jorge va a entender en lo que digo porque estudia todo Derecho, yo ya estudié Derecho, a la definición jurídica que da Hans Kelsen de golpe de Estado, que es de todo intento desde fuera de la legalidad de subordinar la legalidad vigente. Por lo tanto, el golpe de Estado de Cataluña entra perfectamente en esa definición. Durante los meses previos se establecieron una serie de leyes todas derogadas por el Constitucional, se produjo una declaración de independencia y yo creo que no hacen falta muchos más hechos que esos para hablar de que sí que hubo un golpe de Estado, al menos hablando en términos estrictamente jurídicos.
aparte de la sentencia, obviamente, que hubo luego, que, bueno, pues fue lo que fue. Por ahí es que no quiero entrar ahí porque si no podemos ir por otros derroteros. Y ahora, pero si queréis, hablamos en un futuro sobre eso, ¿no? Si es similar, bueno, muy interesante, ¿no? 23F, 1 de octubre, semejanzas y diferencias. Si queréis, lo hablamos en otros debates y estaría encantado de tratarlo. Pero quiero moverme adelante por el tema de la corrupción, ¿no? En la Casa Real, ¿no? Juan Carlos I, ¿no? Entre el dinero en cuentas offshore, regularizaciones fiscales, subida de la justicia y la sombra de que su hijo Felipe VI era conocedor de todo esto, ¿no? ¿Creéis que esto puede pasarle factura? No ya solo al rey Felipe VI, sino a la institución de la monarquía, su hija y todo esto. Venga, voy a empezar con Elena. Adelante, Elena. Vale. Yo lo primero de todo es que creo que no se puede hacer una separación entre la persona, el rey y la institución, la monarquía, o por lo menos en la monarquía española. Y no la podemos hacer por cuestiones históricas como se ha ido evidenciando, ni por cuestiones formales como se muestran en la Constitución actual, ¿no? Entonces, a la pregunta de si le pasa factura un poco las actuaciones del anterior del rey emérito y demás. Pues claro que le pasa factura, pero es que creo que ya todo el mundo tiene claro que las corruptelas que se han ido protagonizando por los miembros de la familia real, ¿no? Entonces actualmente no hay un problema de ignorancia en saber lo que hace y representa la monarquía, ¿no? Y añado a las cuestiones que habías dicho de regulaciones fiscales, subida de la justicia y demás, muchas otras que podríamos enumerar, vamos a hacer una lista enorme, como las comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, el uso de tarjetas opacas, los millones ocultos en paraísos fiscales, el dinero público utilizado. Bueno, podríamos hacer una lista que ya solamente pensarlo, pues se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y estas cuestiones son conocidas. Entonces, como bien decía, no es una cuestión de ignorancia, sino que es una cuestión, y hay un problema sobre todo de cinismo. Y aún más que, aún sabiendo todas estas cuestiones, esta persona quede impune, ¿no? Y lo retomo con lo que habíamos dicho justamente en el punto anterior, no lo tenía pensado decir, pero creo que sí que es relevante, ¿no? Y es que, por ejemplo, la Constitución en el artículo 56 venía a decir que el rey no está sujeto a responsabilidad. Y es que esto, es decir, nos está evidenciando que no todos somos iguales. Está actuando en contra de uno de los principios básicos ciudadanos y en uno de los principios democráticos. No somos todos iguales, como los ejemplos que acabo de poner y tú mismo habías puesto, y que en definitiva pues reflejan esa política del enchufismo con políticos corruptos, con empresarios y con esa actuación al margen de la legalidad. Y me atrevería a decir, incluso que no hemos mencionado nada al respecto, pero me parece bien ponerlo, en cuanto a que no somos todos iguales, cómo aún siguen existiendo los títulos nobiliarios y los honoríficos, que es una cuestión de la aristocracia. O sea, que estamos en el siglo XXI, que estamos en 2021 acabándolo. Es decir, me llama la atención cómo todas estas cuestiones permanecen, ¿no? En definitiva, yo creo que, ya para concluir un poco esta pregunta, aunque luego a ver si intercambiamos ideas, la institución monárquica es puramente antidemocrática y estructuralmente corrupta en sí, que lleva a reproducir continuamente estas dinámicas. Lo que nos quiere decir es que el rey de turno va a seguir reproduciendo esto inevitablemente, porque es una cuestión estructural ya de por sí. De acuerdo. Le paso la pregunta a Jorge, lo mismo. ¿Crees que va a perjudicar, va a pasar factura a Felipe VI y a su prole y a la institución de la monarquía o no? Y que, por otro lado, quiero recuperar lo que ha dicho Elena, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? ¿Crees que en sí la monarquía es corrupta? O sea, ¿la monarquía en España ha reproducido este patrón en la historia o es algo solamente de Juan Carlos I? Bueno, yo creo que sí que ha pasado bastante factura tanto a Felipe VI como a la institución, ¿no? Yo sí que coincido con Elena que es muy complicado separar la persona de la institución, más que nada porque esa familia se cría básicamente
para un único fin y tienen unas obligaciones que por haber nacido precisamente en esa familia heredan por completo, ¿no? Entonces, al final, desde que naces hasta que mueres, eres esa institución y no hay forma de, por mucho que abdiques, sigues formando parte de esa familia real y tiene muchas implicaciones eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que le ha pasado mucha factura a Felipe VI. Es verdad que la popularidad del rey no está en sus mejores momentos, ¿no? Yo creo que, obviamente, la huida de Juan Carlos I al extranjero, cuando se conocen este tipo de irregularidades y presuntamente delitos fiscales que había cometido, pues bueno, yo creo que no ayuda en absoluto. Yo soy de los que sí que quiere que el rey emérito esté en España, debe estar en su país y tanto lo ama, ¿no? Yo creo que la derecha debería ser la primera que reivindicase de que el rey debiera venir a su país, ¿no? A su patria, a su nación, para estar con los españoles y precisamente si hay algún tipo de irregularidad, pues que se enfrente a la justicia y a la hacienda española, ¿no? Y también yo creo que le ha pasado factura a Felipe VI porque los gestos que ha tenido han sido bastante insuficientes, ¿no? No vale con moverle la residencia a su padre, no vale con renunciar a una herencia, cuando precisamente cualquiera que tenga mínimo conocimiento de derecho civil, Joaquín, yo creo que sabemos que una herencia no se puede renunciar si esa persona no ha fallecido y no hay, por tanto, una masa hereditaria que repartir, ¿no? Entonces, yo creo que ese gesto era meramente simbólico y, por supuesto, completamente inútil, ¿no? Insisto, yo creo que la ley de la corona sería un gran paso hacia adelante que podría consensuar tanto la derecha como la izquierda para fiscalizar la institución, que fuese mucho más transparente y que no ocurriesen este tipo de cuestiones, ¿no? Que yo creo que hace mucho daño, no solamente a la institución de la monarquía, sino a la imagen de nuestro país, ¿no? Yo creo que al final las noticias de Juan Carlos I no han sido simplemente cosa de la prensa nacional, esto ha corrido por la prensa de todo el mundo y hay documentales y entrevistas, artículos por el resto del mundo donde nos dejan en muy mal lugar con la imagen que ha dado Juan Carlos I de nuestro país. Si tanto queremos a nuestro país, yo creo que debemos recriminar y señalar este tipo de actuaciones por parte de Juan Carlos I. Y respecto a la pregunta que me hacías, Eugenio, con lo que ha dicho Elena, la monarquía en sí, el modelo monárquico en sí no es algo corrupto ni antidemocrático. Insisto en lo que he dicho antes, hay monarquías en el resto del mundo que pueden ser muy democráticas y repúblicas que no lo sean. Y a viceversa, yo creo que hay repúblicas que podrían ser muy democráticas y creo que otras monarquías que no lo son, ¿no? Entonces, en este país es algo muy tradicional que digamos el debate de monarquía-república, ¿no? Sí que es cierto que si miramos la historia, pues bueno, cada 2 Borbones suele haber alguna desgracia de este tipo y acaban muy mal, acaban en el exilio, salen casos de corrupción. Bueno, parece ser que tiene algo de conexión. Bueno, yo quiero pensar que no, que esto es simplemente... Al menos ahora nos toca el bueno, ¿no? Claro, esperemos que nos haya tocado el bueno, no lo sabemos. Todavía le quedan aparentemente muchos años de reinado a Felipe VI. Algunos trabajamos para que le queden pocos, la verdad, y que si quiere seguir siendo jefe del Estado pueda presentarse a unas elecciones democráticas y sea elegido por el pueblo, que precisamente yo soy de los que opina personalmente que podría ganar unas elecciones Felipe VI, con la popularidad que ha podido tener. Yo creo que podría ganarlas perfectamente y seguir siendo una figura neutral si eso es lo que pretende. Así que, no sé, yo creo que en ese sentido sería el camino a seguir. Interesante lo que dice, ¿no? Presentarse a las elecciones. Y acabo con Joaquín. Adelante, Joaquín. ¿Crees que va a pasar factura esto, o no a corto plazo o a largo plazo, a la familia real de lo acontecido con la corrupción de Juan Carlos I? Bueno, yo creo que no se puede hablar de corrupción porque no hay ninguna sentencia en firme que hable de ello. Hay un conjunto de noticias inconexas entre ellas y, oye, yo estoy deseando que si de verdad hay responsabilidad civil o penal por el hecho de los ejercicios que Juan Carlos I haya cometido en su vida privada, se le juzgue y, pues, si es culpable, que se le condene, porque yo creo que la justicia y el buen funcionamiento de la justicia es el fundamento de cualquier Estado democrático de derecho, pero me gustaría subrayar que no ha tenido una actitud ejemplar, y eso sí que lo conocemos, y que a cada noticia o a cada escándalo de la familia real ha venido acompañado de una reacción de Felipe VI para tratar de que en el futuro sí que sea ejemplarizante. Por ejemplo, hablaba antes, y voy a volver a mencionar, pues esa aplicación de las normas ordinarias de transparencia que ha impuesto Felipe VI, claro,
Yo creo que lo más importante para acabar con la corrupción de cualquier tipo o con la posible corrupción es la transparencia y son los mecanismos de transparencia. Y si se le aplica a la corona los mismos mecanismos de transparencia que al resto de instituciones del Estado, pues actuará con los mismos baremos que el resto de instituciones y será mucho más complicado que haya corrupción en ese sentido. Luego, el escándalo de Urdangarín y su condena y su entrada en prisión, además de un miembro que en ese momento sí que era de la familia real, pues vino acompañado de la reducción de la familia real a únicamente el rey, su cónyuge, los descendientes de primer grado, es decir, sus hijas, los ascendientes de primer grado, es decir, sus padres, y el heredero de la corona, que en este caso coincide con sus hijas. Y luego también, bueno, decía Jorge que la renuncia a la herencia obviamente es un gesto, pero yo creo que la política en muchas ocasiones también son gestos, ¿no? Y los gestos son lo que pues, decantan las emociones de las personas y los gestos son muy importantes a la hora de hacer política. Y luego hablábamos también de, bueno, de esto de los Borbones buenos, de los Borbones malos, pero es que además uno de los principios fundamentales de las monarquías constitucionales, de las monarquías parlamentarias, es que el precio de tener un rey malo, como hay unas funciones tan tasadas, el rey tiene unas funciones realmente tan limitadas por la propia ley, es claramente mucho menor al beneficio que podemos tener por tener un rey bueno. Es que probablemente si no existiese un rey de España, como fue Juan Carlos I, no tendríamos democracia porque hubiese prosperado el golpe militar de los años 80, ¿no? Al final fue él el que lo paralizó y si no igual, pues los militares hubieran instaurado de nuevo una dictadura franquista pues en las vísperas de que el Partido Socialista se hiciese con el poder y de que pudiera haber un régimen de izquierdas, que yo creo que cualquier persona que sea demócrata aplaude que pueda haber una alternancia entre izquierda y derecha en su país, ¿no? Quiero retomar lo que estás comentando, Joaquín, del tema de Urdangarín y Cristina de Borbón, ¿no? El caso de este caso. ¿Crees que es un ejemplo de la igualdad de todos los ciudadanos, ¿no? De que al final entraran Urdangarín en prisión, Cristina no, porque la pobre no sabía lo que pasaba ahí. ¿O no? Adelante, Joaquín. Bueno, yo creo que sí, que se demostró que se ha condenado a alguien que ahora no es parte de la familia real, pero que sí que lo era en su momento y pues es un ejemplo del buen funcionamiento de todo el Estado, ¿no? A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, la gente de izquierdas que dice que Cristina también tendría que estar en la cárcel por los actos de su marido y luego cuando salta a la palestra la corrupción, por ejemplo, de Pablo Iglesias, exoneran de todo a Irene Montero, que es su mujer y que también presuntamente debería de saber todo lo que ha realizado su marido por el mero hecho de ser únicamente su mujer. Yo creo que esto no es así, creo que deberían de ser hechos probados y en ese sentido, bueno, yo creo que la justicia tuvo un papel firme y contundente. Jorge, ¿qué crees? ¿Crees que tuvo un papel firme y contundente en la sentencia contra Urdangarín? Que los que hablan de la posición de Cristina en ese problema no saben mucho y bueno, hace ese paralelismo como estaba haciendo Joaquín entre Irene Montero y Cristina. Si me permitís la expresión, yo creo que Urdangarín ha sido el pagafantas, ¿no? Yo creo del caso Nos. Al final hacía falta una cabeza de turco que entrase en prisión de modelo simbólico, ¿no? De manera simbólica para demostrar de alguna forma que la justicia es igual para todos, pero todos sabemos que ahí había muchísimo más y que Urdangarín era una persona que pasaba por ahí, que vio cómo se hacían las cosas en el seno de su casa, una casa que acaba de entrar hace poco, vio que eso era la tórica general y como era el pringao de turno, al final fue el que acabó con todo el marrón. Pero todos sabemos que ahí hay mucha gente que no se ha investigado y no ha sido condenada porque, bueno, por razones obvias, ¿no? Por supuesto, el rey Juan Carlos no, porque era inviolable, lo cual yo creo que es un debate que podríamos tener, es decir, eso precisamente vulnera la igualdad de todos los españoles, es decir, ¿por qué su majestad el rey tiene que ser inviolable durante su mandato penal y de manera civil también? Entonces, yo creo que obviamente ahí no se ha actuado nada bien, ¿no? ¿Que Cristina debiera estar en la cárcel o no? Bueno, yo no entro en ese debate. Es verdad que fue a juicio, estuvo sentada en el banquillo y no hubo condena para ella, ¿no? Pero bueno, esa yo no creo que sea la cuestión. Yo creo que había muchos
empresarios, políticos y probablemente más miembros de la Casa Real que estuviesen implicados en ciertas cosas y que no hubo una condena en ese sentido para ellos, ¿no? Y luego hemos visto como al final tanto Urdangarín como Cristina han tenido privilegios a la hora de ser tratados una vez ha sido condenado él, ¿no? Yo creo que al final Cristina, por ejemplo, cuando iba a visitar a su marido a la cárcel, ¿no? No tenía que pasar por cacheos ni ningún tipo de seguridad, podía entrar en coche oficial a la cárcel, no tenía que juntarse con el resto de personas, con la plebe, que digamos. Al final ha tenido muchos privilegios en ese sentido, que de hecho reconocidos por el propio Ministerio del Interior y justificados por causas de seguridad, ¿no? Y sinceramente no podemos justificar la quiebra del principio de igualdad por una cuestión de seguridad. Es decir, es perfectamente compatible la seguridad de la familia real, que obviamente hay que garantizarla porque son personajes públicos y por supuesto tienen que tener su seguridad, pero eso no significa que no tengan que ser tratados iguales como el resto de reos, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí se han hecho las cosas bastante mal y que tiene que recapacitar mucho. Lo primero, la justicia, que por supuesto hay que abordar ese tema de alguna manera. La política, que yo creo que hizo la vista gorda en muchos de los chanchullos que había dentro de la Casa Real, y también los medios de comunicación, que han sido testigos de muchas de esas cosas y viajes y de cuestiones bastante poco éticas de la familia real y que también cerraron la boca y no publicaron absolutamente nada por una cuestión de interés. Y luego que no era lo mismo atacar la monarquía hace unos años que ahora, ¿no? Antes, intentabas escribir un artículo sobre eso y prácticamente estabas en la calle, ¿no? De tu trabajo, te echaban de tu puesto de trabajo. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar un poco sobre lo que ha pasado, la sociedad civil, la política, los poderes económicos y los medios de comunicación, pero yo creo que eso se hizo muy mal y la Casa Real ha salido muy impune de aquellos casos de corrupción. Y seguimos con Elena. ¿Crees que el caso Urdangarín es un ejemplo de igualdad y equidad entre todos los españoles? Pues yo creo que queda reflejado con las anteriores intervenciones que hemos ido teniendo, también retomándolo con esto que decía Jorge, se evidencia que no, que la justicia no es igual para todo el mundo. Y justo cuando Urdangarín pasa de ser un mero jugador de balonmano a ser parte de uno de los miembros de la familia real, vemos como simplemente por este hecho y el cambio de posiciones le sitúa en una situación de privilegio y, vamos, se ve también muy reflejada, como decía Jorge, a la hora de incluso cuando Cristina iba a las visitas y demás a la cárcel, ¿no? Entonces, creo que se evidencia muy bien, que la sentencia nos muestra que no todos somos iguales ante la ley. Y si hacemos un poco de memoria en relación a esto, vemos como justo, o sea, como el proceso el proceso judicial se vio muy ralentizado y demás, y mientras tanto como Urdangarín y Cristina de Borbón seguían en libertad en Suiza viviendo tranquilamente, ¿no? En cuanto a Cristina, que creo que lo habéis comentado, tampoco creo que es el tema de debate, pero da igual porque lo voy a mencionar así brevemente. Es decir, da igual porque voy a hablar yo. Pero brevemente, os voy a decir una cosilla. No hay que olvidar que Cristina también era miembro del patronato de la fundación, de esa fundación sin ánimo de lucro. Es decir, pero ¿qué pasa? Que luego en el juicio pues parece ser que no se acordaba ni sabía qué es lo que se estaba tejiendo entre manos la fundación, ¿no? Me sumo bastante a lo que decía Jorge y que evidencia bastante bien cómo todas estas corruptelas de la familia real y justamente esta del caso de Urdangarín, a pesar de todas estas actuaciones, al final la mayoría de las veces resultan impunes o por lo menos se ve cómo hay un vacío del poder judicial, ¿no? También creo que esto se evidencia bastante bien cómo la Fiscalía, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo en estos últimos meses
no abren en los procesos de investigación de Juan Carlos I, aun cuando sabemos todo lo que ha ido cometiendo, ¿no? Entonces, recojo esta frase este dicho de que tus actos hablen más que tus palabras. Pues es muy preocupante que la justicia española con estos actos se vea por dónde más o menos se decanta y también cómo no se abren procesos de investigación cuando se deberían abrir, y en una democracia, si todos somos iguales ante la ley, pues estaría de menos hacerlo, vamos. Si parece, bueno, ya llevamos más de una hora en el debate. Si parece, no sé si queréis comentar algo más o pasamos ya a los titulares. Adelante, si quieres, empezamos con Elena. Adelante, Elena. A ver, un segundito. Adelante. Vale. Bueno, creo que, por ejemplo, hemos estado hablando bastante sobre la jefatura del Estado, que hay que seguir hablando, y sobre las denuncias de las corruptelas protagonizadas por los miembros de la familia real, pero creo que hay que ir más allá. Hay que desimaginar lo ya dado para poder imaginar nuevos escenarios y nuevas experiencias igualitarias donde todos realmente seamos iguales. Nuevos escenarios democráticos que atiendan a las necesidades de la mayoría y que, por lo tanto, sean proyectos de mayorías, que sean capaces de articular las demandas y necesidades de la gente y metabolizarlo en un proyecto que mejore nuestras vidas, construyendo, eso sí, siempre desde la cotidianidad. En definitiva, necesitamos un proyecto de país y una España que necesita un proceso de modernización y renovación en el que avancemos colectivamente hacia un país más justo, más democrático y más igualitario. De acuerdo, Elena, muchas gracias. Sigo con Jorge. Adelante, Jorge. Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado a mí, a Juventudes Socialistas, a este debate. Y la conclusión que quiero dejar hoy aquí es que tenemos que empezar a hablar entre todas y todos del modelo de país que queremos. Yo creo que es esencial que dejemos atrás las trincheras. Precisamente tal y como nos convocáis vosotros, el equipo de Sin Trincheras, tenemos que abandonar la confrontación, tenemos que abandonar la crispación y tenemos que empezar a sentarnos a hablar entre personas distintas, precisamente porque pensamos distinto, del modelo de país que queremos, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de qué modelo de sanidad queremos. ¿Queremos una sanidad pública o queremos una sanidad privatizada? ¿Queremos una buena educación pública que garantice la igualdad entre todos y la igualdad de acceso para todo el mundo? ¿O queremos dejar que la gente se siga gastando muchísimo dinero de su bolsillo para llevar a sus hijos a colegios privados que realmente no puede pagar? Yo creo que es esencial que empecemos a hablar de estas cosas, que empecemos a sentarnos en la mesa y que finalmente podamos abrir también el debate de qué modelo de Estado queremos. En última instancia, creo que es necesario que entre todas y todos hablemos de si queremos un modelo republicano o queremos un modelo monárquico. Y ahí, desde luego, que Juventudes Socialistas va a estar en todo momento para sacar este debate a la palestra e intentar atraer a las diferentes fuerzas políticas, tanto de izquierdas como de derechas, para hablar de este tipo de cuestiones y que en algún momento de la historia de nuestro país podamos llegar a algún consenso. De acuerdo, Jorge, muchas gracias. Y seguimos con Joaquín. Adelante, Joaquín. Bueno, desde Nuevas Generaciones y desde el Partido Popular creemos que la monarquía constitucional es uno de los símbolos del Estado español, es un símbolo que ha estado modernizándose, como ya ha quedado claro en este debate, adecuándose a las normas de transparencia y de buen uso de las instituciones públicas. Es un modelo abierto, democrático, que también tienen varios de los países de nuestro entorno que configuran las mayores democracias del mundo, como son Reino Unido, como es Suecia o como es Noruega. Y también creemos que, bueno, el papel de la justicia frente a los posibles casos de corrupción que pueda haber en el seno de la familia del rey o incluso de la propia familia real ha sido ejemplar, y también que la inviolabilidad del rey, como dicen muchísimos juristas, está únicamente sujeta a los actos que realice en el ejercicio de su del papel que le otorga la Constitución, no solamente no de todos los actos que él realiza en su vida. De acuerdo, muchas gracias, Joaquín.
Lo dicho, muchas gracias a los tres por participar, me parece muy interesante y creo que se han abierto diferentes temas que si estáis abiertos a participar en próximos debates sobre el tema de 23F, 1 de octubre, os doy la invitación, os invito. Muchas gracias y gracias por el respeto en el debate y hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Darle a me gusta y suscribiros al canal, es algo bastante importante. También sabéis que estamos en redes sociales donde subimos contenido a diario. Y también os agradecería que dejarais qué os ha parecido el debate, qué debate queréis que hagamos en el futuro, que lo tendremos en cuenta. Y también recordaros que el próximo lunes, no martes, sino el lunes, hablaremos del impacto ambiental de las grandes infraestructuras en España. Así que os esperamos. Salud y hasta el próximo programa.